con una ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con el doctor Mariano Castro. Él es viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Estuvo en la reunión de ayer en Puerto Maldonado para ver el reclamo a los mineros. Ya han habido reacciones, esta mañana también hemos escuchado algunas, y en general todos los medios naturalmente destacan exactamente la mala nueva de que, en fin, no se ha avanzado mucho en las negociaciones, en las tratativas con los mineros informales e ilegales. Los mineros informales son los que han abandonado la reunión y anuncian que continuarán con los paros. Doctor Mariano Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es una situación que de alguna manera todos hemos lamentado, en el sentido de decir aquí es el resultado de no haber hecho cosas en años anteriores, preventivamente, y se ha dejado que la marea crezca al punto tal en el que ya no estamos solamente frente a un problema social de informales, sino a un problema alimentado por ilegales que a su vez están alimentados por una serie de otros intereses que tienen que ver con el narcotráfico, en fin, intereses de gran monto en materia de dinero. ¿Qué es lo que en definitiva vamos a poder imaginar que ocurrirá después de esta reunión que previsiblemente no iba a caminar, porque ya habíamos escuchado también al dirigente de los informales, en fin, es un señor bastante agresivo y belicoso, ¿no? Cuéntenos. Sí, quiero precisar en primer lugar de que en la reunión de ayer en Puerto Maldonado, como también en el día lunes en Lima, con representantes de la directiva de la Federación de Mineros de Madre de Dios y sus organizaciones de base, son como más de 10, acordamos un asunto muy concreto, que es realizar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la zona de actividad minera. Esa Federación de Mineros, ¿a quiénes representa? ¿Quiénes son? Es una organización de segundo nivel que agrupa diversas organizaciones de mineros artesanales y pequeños mineros de Madre de Dios. Muchos de ellos informales. Muchos de ellos informales. Pero no con predominio de informales, ¿o sí? En realidad, ahí conviene precisar la naturaleza de las cosas, ¿no? En Madre de Dios, en concreto, tenemos que en general, son mineros ilegales aquellos que no cumplen con las condiciones establecidas en las medidas administrativas, de carácter minero, de carácter ambiental, tributario, laboral, etc. Y son informales, en el caso de Madre de Dios en particular, por ejemplo, aquellos que son ilegales, pero que realizan la actividad minera en el llamado corredor minero, en la zona permitida para la pequeña minería y minería artesanal. En esa área es en donde efectivamente tanto el día viernes como el día lunes acordamos iniciar un proceso serio, claro, de formalización, para agilizarlo, para dar las garantías a quienes realizan esa actividad con los equipos y tecnologías actuales y poder efectivamente concretar un proceso de adecuación a las normas establecidas. En ese punto estábamos muy bien, ya inclusive habíamos acordado ciertas condiciones iniciales cuando ocurren estos procesos de diálogo, más aún cuando efectivamente son organizaciones que no están plenamente desarrolladas y requieren efectivamente ir y consultar a sus bases, etcétera, cosa que ocurrió el día de ayer. Y lamentablemente, luego de haber acordado la presencia de todos los directivos de la Federación de Minería, así como sus asesores, y también a cerca de 10 presidentes con 5 asesores, se retiraron, creemos, fundamentalmente por presión de mineros ilegales. Entonces, permanecieron en la reunión. Si la federación es fachada de la minería ilegal, porque la federación puede congregar a los mineros artesanales, ¿no?, a los informales, pero ser financiada pues por la minería ilegal, que es la que realmente no quiere que esta ley prospere. Entonces, ¿esto es así? Creo que había expresiones claras también del presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios, el señor Zucca, en decir claramente que él está muy afectado por los procesos de depredación que todos observamos en los medios, y que efectivamente está ocurriendo no solamente en Madre de Dios, y que, por ejemplo, puso determinada zona, La Pampa, que está al costado de la Reserva Nacional, y que dice claramente hay que aplicar la medida de interdicción. Entonces encontramos puntos de consenso, así como también el proceso de formalización de la zona de actividad minera. Y creo que efectivamente esta actuación de retiro de la directiva ha sido básicamente presionado por otros intereses. Pero hay que destacar también que en la reunión permanecieron los dirigentes de la Federación de Nativos de Madre de Dios, de la Asociación de Mineros de Huehuetpetue, así como también de la Federación Agraria de Madre de Dios y también de la Cámara de Comercio de Madre de Dios, junto con el presidente del Gobierno Regional de Madre de Dios. Con todos ellos acordamos mecanismos designados a uno, realizar la formalización en esa zona del corredor minero, y
también a atender todo el problema de superposición de derechos que afectan a las comunidades nativas. Esto va a ser el día viernes y el día lunes. ¿Qué cosa es el corredor minero? ¿Quién lo fijó? Se estableció en el decreto de urgencia número 12 y ha sido ratificado en el decreto legislativo 1100. ¿De qué época es el decreto? De 2010 y luego en el decreto legislativo 1100 de hace unos días. En la zonificación ha habido diversos intentos de ordenamiento territorial en la área. Permíteme que le interrumpa porque sí, se ha avanzado algo y hay un corredor minero y se va a continuar con esta conversación el viernes y ojalá que regrese a la Federación Minera que insiste en su medida de fuerza. Pero nos parece advertir, un analista esta mañana también lo señalaba, un vacío. No se dice nada en la legislación de los acopiadores, que son los que en realidad juntan todo este mineral, el oro que sacan estos pequeños mineros artesanales e ilegales en muchos casos, y son los que se benefician en realidad de la falta del Estado y de falta de justamente normas para ellos también. ¿Qué pasa con los acopiadores, que son los que blanquean el oro? Efectivamente el tema es integral, ¿no? Una cuestión básica tiene que ver con el ordenamiento territorial. Los diversos esfuerzos habidos en los últimos años efectivamente apuntan a que debe excluirse de la actividad minera zonas del departamento de Madre de Dios, porque lo que está ocurriendo es una afectación muy seria, no solamente del paisaje, sino de condiciones de vida y de desarrollo de otras actividades. Pero, y en relación a otros intereses a los cuales me referí hace un rato, efectivamente plantearon en la reunión la presencia de comerciantes, de griferos, de compradores de oro, etcétera, todos los cuales sin duda son parte del problema, no hay duda. Pero lo que planteamos, y hubo un acuerdo en ese sentido, es de que primero debemos establecer condiciones claras de formalización respecto a la actividad principal. Las actividades complementarias serán materia de tratamiento y de diálogo en una segunda etapa. Pero no, y lo que quería ver claro, no hay pequeños minutos. Vamos a hacer una pausa para ordenarnos un poquito, porque efectivamente estamos ante un problema que es económico, que ha crecido y se vuelve legal y jurídico, pero sobre todo social. Porque también hay que considerar las poblaciones migrantes que han ido hacia Madre de Dios, de modo que esto ha crecido. Madre de Dios era en realidad de alguna manera una isla feliz precisamente porque no iba mucha gente, pues todo eso ha variado, ¿no es cierto? Y hoy día es un punto de atracción. ¿Cuáles son las alternativas de desarrollo que no sean solamente el encantamiento minero, etcétera? Hacemos una pausa, no olvides. Bueno, continuamos en ese tema conversando con el doctor Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental. Con la pausa hemos tenido ocasión de advertir algunas cosas que nuestros oyentes tendrán que irse familiarizando, incluso nos ha exhibido un mapa para saber exactamente cuando hablamos de corredor minero de qué estamos hablando. Estamos hablando de la zona donde están los ríos, donde está una zona ya devastada por varios años de ejercicio ilegal, etcétera. Pero algo más también, es decir, que aquí estamos en límites, es decir, no solamente es Madre de Dios, en Tatayar Puno, y por eso tantas otras regiones mineras, también Bolivia, también hay una situación fronteriza. De modo que, en otras palabras, doctor, yo le pediría que nos aclare que el problema es mucho más integral, ¿no es cierto? Que no es solamente minero, que no es solamente medioambientalista, y que es casi como el desafío de decir: hemos ingresado a un territorio que estaba medio abandonado, donde además hay nativos y culturas importantes, y hemos ingresado para poder realizar un proyecto de desarrollo integral. ¿Es así o no? Sí, fundamentalmente usted lo ha dicho muy bien. Madre de Dios usualmente, tradicionalmente ha sido percibido como una zona de extracción de recursos. Fundamentalmente sí. Y de folclore y de curiosidad ambiental con turismo especial, ¿no es cierto? Así es. Madre de Dios es una zona de potencial inmenso de desarrollo para el país, ¿no? Hay efectivamente proyectos de desarrollo forestal, proyectos de desarrollo de hidrocarburos, proyectos de desarrollo vinculados al ecoturismo, proyectos de castañas, etcétera. Todos ellos efectivamente requieren que la actividad minera se desarrolle en forma tal que asegure que no van a ser anuladas. Y por esa razón es de que efectivamente hay que pasar de una visión extractivista, depredadora, a una visión que integre las actividades extractivas con las otras actividades de desarrollo en la región. Y que hay que tener en cuenta que hoy día Madre de Dios es el departamento, el país, con la más alta tasa de crecimiento poblacional. Hoy día presionada por no solamente lo que significa las mejores condiciones de interconexión que ofrece la instalación de Casur, que integra además a Madre de Dios con un país importante de desarrollo y proyecciones como es Brasil,
así como también la posibilidad de que, presionada por estas actividades ilegales, que requieren efectivamente ser ordenadas. Y por esa razón es de que el corredor minero, llamado corredor minero, que es la zona que nos permite la actividad minera, pequeña y artesanal, es una zona que efectivamente permite darle seguridad a quien debe realizar la actividad en esas condiciones, y junto al costado, por ejemplo, tenemos una franja de la actividad agraria, que igualmente los titulares de esta actividad piden que haya un tratamiento claro. Entonces, efectivamente hay que lanzar un proyecto de desarrollo regional de la mano con el gobierno regional, con intervención firme de los diversos sectores, no solamente de inclusión, sino de desarrollo. Hay proyectos que están en camino, por ejemplo, con la Corporación de Fomento, vinculados a todo el manejo de impactos indirectos de la intervención de Icasur, para facilitar el desarrollo de estas otras actividades, incluyendo la minera, canalizarlas, orientarlas y promoverlas. Esto es fundamental, y el Madre de Dios efectivamente es una zona privilegiada, ¿no? Olvidada, y que requiere una atención muy firme. Ahora, quienes se resisten a todo esto, en el fondo, son aquellos que tienen ya intereses establecidos y que son primero ilegales, que les deja muy buena renta por el precio del oro, pero además que se han acostumbrado precisamente a que no exista ninguna presencia organizativa, ni razonable y racional, ¿no es cierto? Esa es un poco la cosa. Son una minoría en el conjunto de la población. Eso se ha entendido por lo menos en la comisión de formalización que se ha instalado ya o está por instalarse. ¿Cuánto de la población de Madre de Dios se da cuenta en realidad de estas dificultades? ¿Qué hace el poblador de Puerto Maldonado? En fin, denos un panorama de cómo está desde el punto de vista ya de la sociedad en su conjunto esta temática dramática, pero también potencialmente interesante. Sí, los actores económicos, sociales y políticos en Madre de Dios están claramente reconocidos, y quienes operan en la actividad minera tienen muchos años, algunos de los cuales efectivamente han venido incrementando sus áreas de concesiones, sea directamente a través de terceros. Y en este punto, por ejemplo, los nativos con quienes ayer acordamos un grupo de trabajo para conducirse a la formalización, ven claramente de que sus derechos pueden ser claramente afectados si es que no hay un proceso de formalización claro. Los nativos tienen efectivamente interés también en realizar la actividad minera, así como las otras actividades que desarrollan. Esta puede realizarse dentro del área llamado corredor minero, y con ellos efectivamente hay una ruta de trabajo, de desarrollo, de inclusión, y que va a permitir efectivamente complementar la actividad que se desarrolla en el campo forestal como en el campo minero. Usted ha dicho la palabra clave, firmes, vamos a ser firmes. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos viendo las noticias y hay paro en Piura. 2.700 mineros han salido y han tomado la carretera en Piura. Seguramente mañana veremos también el mismo tema en la interoceánica en Madre de Dios. ¿Van a retroceder o se van a mantener firmes en esta posición de combatir la minería ilegal? Absolutamente firmes. El gobierno ha sido muy claro con estas normas para efectos de establecer los tres pilares básicamente en relación a la actividad minera artesanal. Uno, ordenamiento, que permite efectivamente ser predecible, el desarrollo de una actividad responsable, seria, en las áreas permitidas, como en el caso del corredor minero de Madre de Dios, o como en las definiciones vinculadas a Puno, que fue el primer decreto legislativo, el 1099, relacionado con la cuenca del río Sucre-Serranis. El segundo pilar, vinculado a la formalización, y el tercer pilar, vinculado a lo que es interdicción, tanto en el cumplimiento de las normas administrativas, ambientales, mineras, como también en las tributarias. El decreto legislativo 1103 precisa claramente además las condiciones para efectos de todo lo que es la cuestión tributaria, la ruta fiscal y Y en cuarto lugar, doctor, apoyo pleno, alfombra roja para los formalizados. Gran trabajo social, gran trabajo educativo, gran trabajo en salud. O sea, estamos hablando de una zona que requiere, es una zona de emergencia social, que requiere en efecto un especial apoyo. Porque si no, la verdad, viene la queja que le dicen a los señorones, alfombra roja, a nosotros los pobretones, nada. Sí, absolutamente el tratamiento es muy estricto en todos los niveles de la actividad minera. Y tanto para la mediana como la grande, así como la pequeña artesanal, las condiciones son las mismas.
tratamiento especial a aquellos que se quieran formalizar dentro del área del corredor minero, y es importante en ese campo, para efecto efectivamente de desarrollar esa alfombra roja para el desarrollo y la formalización, esos pronunciamientos que también se han realizado por parte de los gobiernos regionales de las diversas zonas del país que están siendo efectivamente afectadas por una minería ilegal, de respaldo a estos decretos legislativos. Requerimos efectivamente la intervención conjunta, tanto a nivel nacional como regional, porque hay que recordar que los procesos de formalización están a cargo de los gobiernos regionales. Y es un proceso que no es fácil, requiere recursos, requiere mayores capacidades, y que sepan los mineros que quieren formalizarse que estas condiciones están dadas para efectos de concretar acciones que han venido siendo postergadas en los últimos años. A alguien que le quieren dar alfombra roja en el Congreso es a Doug Run, y ustedes han dicho no va la ley en el Congreso. ¿Se van a mantener firmes en esa posición? Sí, absolutamente. Creemos que es importante tener en cuenta lo siguiente, que la regulación ambiental está a cargo del Ejecutivo o del nivel regional en su ámbito, y estas definiciones deben ser materia del Poder Ejecutivo, determinar efectivamente las condiciones, las metas y plazos de adecuación. Si hay un incumplimiento, por ejemplo, en el caso del PAMA, debe ser sancionado, y si es que hay que realizar un tratamiento adicional para efectos de que se cumplan con una condición pendiente, eso debe ser materia de regulación administrativa, no del Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creemos que es fundamental en este caso además asegurar el cumplimiento de un conjunto de exigencias ambientales. En el caso de la Oroya, por ejemplo, además de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, etcétera, que están vigentes, hay un plan para la definición de estado de alerta, el cual debe ser cumplido. Es decir, cuando se llega a determinado pico alto de contaminación, hay que dejar hacer algo o hacer otra cosa para efecto de proteger la salud, sobre todo de los niños y la población afectada. Estas condiciones deben ser cumplidas. Cualquier operador que ingrese, que cumpla con estas condiciones, bienvenido. Muy bien, doctor Mariano Castro, el ministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Es muy interesante la conversación y sobre todo que nos abre pues un campo de acción y de esperanza importante. Pero no quiero dejar pasar la ocasión ya, a pesar de que ya viene la pausa. ¿Qué opina usted del informe alternativo que ya parece que se ha hecho con prontitud, con rapidez, se le ha entregado ya al presidente regional? Creemos de que el informe que ha sido encargado por una ONG cajamarquina, Grufides, así como el gobierno regional de Cajamarca, es un insumo más de otros insumos que los peritos que el gobierno ha designado para efecto de realizar un análisis del estudio de impacto ambiental que ofrezcan un dictamen lo más integral posible. Es un insumo más. Ayuda incluso. Es un insumo más, simplemente. Es decir, ¿No está contaminado ese insumo? ¿Poniéndolo en temas ambientales? No, claro, creo que efectivamente tiene... ¿Contaminado políticamente? Tiene componentes que no son técnicos, ¿sí? Y que son políticos, y que por ejemplo hay afirmaciones en el sentido de que señalan de que dado que la prensa está inundada por versiones favorables al proyecto Conga, este informe debe dar cuenta de otros elementos. Eso marca una línea de lo que es el contenido del informe, que lo hace, digamos, sujeto de un análisis mucho más detallado para efecto de determinar si es que las recomendaciones son útiles o no. Complementario. La posición es clara, es decir, es un insumo más, como hay otros más que los mismos proyectos han recogido en Cajamarca, de la Universidad de Cajamarca, de técnicos de Cajamarca y de varias organizaciones de Cajamarca, así como también en Lima. Mañana viene, se va a continuar con las actividades con los peritos, el señor Marzán va a estar presente, dialogando igualmente y recogiendo información, y ese dictamen, que tiene ese carácter, un dictamen que debe elaborar los peritos, será un insumo para efectos de que el gobierno tome una decisión respecto a qué hacer y cómo enriquecer y mejorar esta situación. Muy bien, gracias doctor Mariano Castro, muy buenos días. 9:24 minutos.